¿Sí? Bueno, nuestra meditación en esta tarde se titula ¿Hay alguien en tu camino? ¿Se ha fijado cómo el Señor nunca nos abandona? Cómo el Señor siempre está con nosotros. Y que a pesar de que a veces uno se siente solo, la verdad es que no estamos solos. ¿Se ha fijado cómo el sentimiento más dañino, a veces, depende de cómo lo tome uno, pero el sentimiento que más nos lastima es la soledad? El creer que estamos solos enfrentando un entorno difícil. Pero si se ha fijado cómo Dios realmente nunca nos deja solos. Es impresionante ver, hermanos, cómo a través de la Biblia, todos los personajes de la palabra de Dios han enfrentado momentos difíciles. Desde Adán hasta los personajes del Apocalipsis, todos ellos han enfrentado momentos difíciles. Adán, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, cualquiera que ustedes mencionen, enfrentó momentos difíciles. Pero lo más importante es que Dios nunca los dejó solos. Siempre hubo alguien en su camino que estaba ahí para fortalecerles, y ese alguien fue enviado por Dios. En la vida, hermanos, vamos a enfrentar diferentes tipos de situaciones que nos van a llevar a experimentar diferentes tipos de sensaciones o sentimientos o emociones. Pero vamos a ver en esta ocasión solamente cuatro aspectos. Primero, hermano, quiero que lo graben muy bien. Hay alguien en su camino porque Dios lo envía cuando usted tenga miedo. ¿Alguna vez usted ha tenido miedo? Yo creo que todos. Yo alguna vez he tenido miedo, y mucho miedo. Les repito, alguna vez les he dicho, cuando mis hijas estaban pequeñitas y se enfermaban, yo me preocupaba mucho, me daba mucho miedo, y a veces me sentía solo, porque cuando uno está recién casado, bueno, no a todos les pasa, a algunos nos pasa, cuando uno está recién casado, como que no aprende a administrar bien el dinero de buenas a primeras, ¿verdad? Y entonces como que gasta uno en muchas cosas que no son tan necesarias, y no deja dinero para cosas que pueden ser necesarias e imprevistas, como por ejemplo que alguien se enferme. Entonces como que uno tiende a sentirse solo y tiende a tener miedo. Entonces le pregunto, ¿alguna vez usted ha tenido miedo? ¿Miedo a enfermarse? ¿Miedo a que lo corran del trabajo? ¿Miedo a que pierda la familia? ¿Miedo a morir? ¿Miedo a morir no usted, sino que muera un ser querido? ¿Alguna vez ha tenido miedo? ¿Miedo al entorno? ¿Miedo a que lo asalten? ¿Miedo a que le quiten la casa? ¿Miedo a tantas cosas que se puede uno sentir o que uno sentir? Miedo implica inseguridad. Miedo implica inestabilidad, miedo implica que me siento desprotegido, y que como me siento desprotegido, realmente no sé qué va a ser de mí por ese peligro que veo yo que es inminente. Hay miedos que son irracionales, hay miedos que son reales, pero usted se ha fijado que siempre hay alguien en su camino cuando usted tiene miedo. Dice la palabra de Dios, hay algunos personajes o citas que no vamos a ver porque nos va a llevar mucho tiempo, nos llevará mucho tiempo si las leemos. Pero dice la palabra de Dios que en una ocasión Jacob tuvo mucho miedo. Él venía de regreso de su tío Labán y venía para regresar acá a su tierra. Dios le había dicho, Dios le dijo, mira, levántate y regresa a tu tierra, que yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger. Y Jacob se confió en eso. Él vivía con su tío Labán y viene de regreso. Y dice la palabra de Dios que él venía con mucho miedo, y él lo confiesa. Y era tanto su miedo que trata de apaciguarlo enviando presentes a su hermano, porque él decía, mi hermano me va a matar. Pero hermanos, cuando él envía los regalos, eso a él no lo calma. Se ve que ustedes que a veces uno quiere calmar el miedo y el miedo no se calma. Él envía regalos porque él quiere de esa manera disimular el miedo y apaciguar la supuesta ira de su hermano. Pero su miedo no se calma. Y dice la palabra de Dios que en esa noche, sabiendo que al día siguiente se iba a encontrarse con su hermano, él tenía mucho miedo, pero tanto miedo que él no podía dormir. Y dice la palabra de Dios que él, sin poder dormir, se levanta y empieza a caminar, y llega a un vado, caminando porque él tenía mucho miedo. Y entonces dice la palabra de Dios que apareció un ángel para consolarle. ¿Se da cuenta? Cuando tenemos miedo, Dios envía a alguien para darnos valor, para darnos a entender que las cosas pueden ser mejores. Entonces Dios envía un ángel para que consuele a Jacob. Y fíjense la ganancia de Jacob. Cuando Jacob ve a aquel ángel, él se aferra para que simplemente lo bendiga. Él se da cuenta que aquella persona es un ángel, y dice la palabra de Dios que se aferra a él
y le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Cuando la persona entiende que no está sola ante el miedo y que Dios siempre envía a alguien, ¿quién? No sé, un ángel. Pero cuando la persona se da cuenta que hay alguien enviado por Dios, dice aquí la palabra de Dios que Jacob se aferró al ángel. Y como hemos dicho, no piensen que era un ángel de tipo celestial con alitas y todo eso, no, era un enviado nada más. Probablemente cuando Jacob lo ve la primera vez, él no sabe que es un ángel, descubre que es un ángel cuando empiezan a platicar. Y entonces dice: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Fíjense cómo cuando uno se aferra a la voluntad de Dios, cuando uno se aferra a la presencia de Dios, consigue más de lo que uno esperaba. Jacob lo único que quería es que el ángel le bendijera. Bendíceme y te dejo ir. Y se aferra al ángel. ¿Por qué bendíceme? Porque tengo miedo. Dice la palabra de Dios que en esta noche Jacob hace una oración muy sentida al Señor. Y él sinceramente le dice al Señor: Señor, le tengo miedo a mi hermano. Obviamente ese miedo siempre había existido desde la niñez. Y entonces se aferra porque él quiere que el ángel le bendiga. Pero cuando Jacob se aferra al ángel, consigue algo más que una simple bendición. El ángel lo bendice. Y ya bendito por Dios, ahora sí Jacob puede enfrentar a su hermano al día siguiente con más tranquilidad, sin tanto miedo. Pero dice la palabra de Dios que Jacob no únicamente encontró bendición, sino que el ángel, antes de irse, le da un plus, le da algo más, no únicamente lo bendice. Y como para elevar su autoestima, porque Jacob tiene mucho miedo, para que no se sienta un cobarde o un miedoso ante su hermano, le dice: mira, aparte, bueno, no lo dice por esas palabras, pero aparte de la bendición, le dice: mira, te voy a dar otra cosa, voy a cambiar tu nombre. Y en aquellos tiempos el nombre impactaba en mi personalidad. Hasta entonces ha sido Jacob, y Jacob es el usurpador. El usurpador dice: desde hoy ya no serás Jacob, para que no vayas por el mundo con ese nombre que pues ni es tan bueno. De aquí en adelante tú vas a ir por el mundo como un triunfador y no le vas a tener miedo a nadie, porque tu solo nombre indicará quién eres. Por lo tanto, Jacob no únicamente gana la bendición, sino que gana el favor de Dios, que le da la personalidad suficiente para no tener miedo. Y le dice el ángel: ahora no serás Jacob, ahora serás ¿cómo te llamarás? Israel. Israel, ¿qué significa? El que lucha con Dios. ¿Y qué más? Y vence. Ese eres tú, el triunfador. Ahora de aquí en adelante, donde quiera que tú vayas, no te va a dar miedo y vergüenza decir cómo te llamas. Cuando la gente te pregunte cómo te llamas, tú no vas a decir: soy Jacob el usurpador. Ahora tú vas a decir: soy Israel, el que lucha incluso con Dios. ¿Y qué pasa? Y vence. Y si Israel significa el que lucha con Dios y vence, ¿qué pasará con nosotros? Pues también. Notemos, hermanos, como siempre hubo alguien, o siempre va alguien a nuestro lado cuando tengamos miedo. Jesús, hermanos, nos advirtió claramente. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Tranquilos, no tengan miedo. Les pregunto, ¿por qué Jesús dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo? Bueno, en ese contexto, ¿saben por qué se los dice? Sucede en el capítulo 13, estamos en Juan 14, 1. Si leen el capítulo 13, lo pueden hacer en su casa. ¿Qué había pasado? El Señor Jesús había dado malas noticias. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos: ¿saben qué? Vienen tiempos difíciles. Uno de ustedes me va a entregar, y muchos de ustedes se van a avergonzar de mí, muchos van a dejar solo. Estaba hablando de que iba a ser entregado, y lo que me esperaba, me espera la muerte. Se van a burlar de mí y me van a crucificar y me van a matar. Hermanos, eran muy malas noticias. Imagínense cómo se sentirían los discípulos cuando el maestro está diciendo: me van a entregar, me van a matar, van a hacer lo que quieran de mí, se van a burlar de mí. ¿Cómo estarían los discípulos? Temerosos. Si eso van a hacer por el maestro, ¿qué quieren hacer con nosotros? Si nuestro líder, si nuestro maestro va a morir, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Quedaremos desamparados? Y después de esa mala noticia, me van a entregar, me van a matar, voy a sufrir la traición de uno de ustedes. Después de esa mala noticia dice: mire, pero
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En otras palabras, venga lo que venga, tú no tengas miedo. Porque si crees en mí, ¿en quién crees? En Dios. Y entonces alguien le pregunta a los discípulos: Señor, entonces muéstranos al Padre para no tener miedo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tanto tiempo he estado entre vosotros y todavía no me conoces. ¿No me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices muéstranos al Padre? O sea, no me has entendido. El que me tiene a mí tiene al Padre. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, a pesar de lo que les acabo de anunciar. Hermanos, ¿seremos capaces nosotros de hacer nuestras estas palabras del Señor? Cuando te digan que te van a entregar un resultado en el seguro, no tengas miedo. Cuando escuches que hay escasez de trabajo, no tengas miedo. Cuando escuches que hay matrimonios y familias que se destruyen y que tú piensas se va a destruir la mía, no tengas miedo. Si crees en el Señor, entonces crees también en quién, en Dios. Porque Cristo y el Padre uno son. Y el que cree en el Hijo, cree también en el Padre. Y el Hijo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Implica, hermanos, que nosotros tenemos la libertad para poder salir de esa puerta, por esta puerta, y caminar por el mundo con toda tranquilidad, independientemente, hermanos, del entorno que nos pueda rodear. Así es que siempre hay alguien en tu camino cuando tengas miedo. Recuérdalo, Dios enviará siempre a alguien para que te consuele, y lo más importante, Cristo estará a nuestro lado. Dice Jeremías que cuando él escuchaba que la gente de su alrededor se ponía de acuerdo porque lo querían matar, y otros decían no lo vamos a defender, es más, escuchaban que había un complot contra Jeremías, y los demás se callaban y esperaban a que Jeremías cayera. Dice Jeremías: yo en ese momento sentí junto a mí a Dios como un poderoso gigante que viene a consolar. Por lo tanto, yo te pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que tuviste miedo? ¿Cuándo fue? Cuando ibas a presentar un examen para un trabajo, ¿tuviste miedo? Acuérdate, Dios envió a alguien a tu lado, y Dios estuvo a tu lado, y te dio energía para presentar ese examen o esa evaluación. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? Cuando un pariente o un familiar enfermó y que tuviste miedo de que la muerte entrara a tu familia. ¿Esa fue la última vez? Acuérdate cómo Dios nos fortaleció. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? Cuando discutiste con tu esposo o con tu esposa y pensaste que eso iba a acabar. Acuérdate, tenemos paciencia y Dios fortalece nuestros matrimonios. El cristiano nunca tiene por qué pensar en el divorcio, eso es bueno para los débiles. El cristiano sabe que Dios está con nosotros, y que pase lo que pase, saldremos adelante, porque Dios siempre enviará a alguien a tu camino. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuál puede ser? Bueno, eso es una pregunta muy personal, y la respuesta es muy objetiva, muy subjetiva. ¿Cuál es el miedo más grande que tú puedes tener? ¿Cuál es? ¿Perder el trabajo? ¿Perder a tus padres? ¿Que mueran tus hijos? ¿Que muera tu esposo, tu esposa? ¿Cuál es el miedo más grande que puedes tener? Quiero decirte una cosa: Dios estará ahí presente. Cuando ese miedo se convierte en realidad, Dios estará presente y te va a fortalecer. Hay alguien pues en tu camino cuando sientes miedo. Hay alguien en tu camino cuando seas tentado a pecar. Hermanos, ¿quién alguna vez ha sido tentado a pecar? Todos. Porque el pecado, o más bien la tendencia a pecar, es parte de nuestra naturaleza. No es un problema ser tentado a pecar, eso no es un problema, nos pasa a todos. Si aquí hay una persona que diga: hermano, yo nunca he sido tentado a pecar, estamos mal, o no está muy bien de sus emociones, algo está pasando. Todos hemos sido tentados a pecar. La tentación es la inclinación a hacer algo, en este caso el pecado. ¿Quién alguna vez no se miró inclinado a hacer pecado? ¿Quién alguna vez no se miró inclinado a mentir? Yo creo que todos alguna vez. Cuando nos paró un agente de tránsito
Se me olvidó mi licencia. ¿Cuándo la tienes? ¿Nunca la sacaste? ¿Y vas a mentir para que el hombre aquel tuviera misericordia y te dijera una bolita ya tentado a mentir? ¿Quién alguna vez no ha sido tentado a mentir? ¿Quién alguna vez no ha sido tentado a tomar lo que no es suyo? Pues no sé. No tiene que ser dinero, puede ser muchas cosas. Algo que te agradaba y que pensaste, pues mira lo que me encontré aquí en las bancas. Me encontré una Biblia y te la llevas, como que me la encontré. Pues debe ser algún hermano. Pero ¿quién alguna vez no ha sido tentado a tomar lo que no es suyo? ¿Quién alguna vez no ha sido tentado a mentir? ¿Quién alguna vez no ha sido tentado a probar lo que no se debe probar? ¿Quién alguna vez, este joven alguna vez no sintió la tentación de saber a qué sabe, de experimentar a qué sabe un cigarrillo, una cerveza, una copa de vino? El problema no es ser tentado, el problema es que lo hagamos. Ese es el problema. Pero ¿sabes qué? Si tú has vencido o has sido vencido por la tentación, significa que tú no te fijaste que Dios envió a alguien en tu camino para que no pecaras. Y permitiste que la tentación culminara en pecado. Miren, hubo alguien que fue tentado a pecar y Dios envió a alguien a su camino para que no pecara, para que la tentación no culminara en pecado. No tenemos excusa. Los que hemos pecado es porque no hemos abierto los ojos y no hemos entendido que Dios envía a alguien en mi camino para que yo no peque, para que me detenga. Dice la palabra de Dios que Balaam fue tentado a pecar. Llegaron con Balaam el profeta y le dijeron, mira, te vamos a dar mucho dinero si maldices al pueblo judío. Y entra la tentación, caray, es mucho dinero. Y él fue tentado a pecar. Y dice Dios, mira, vas a decir lo que yo te diga. Y Balaam pues aguantó las ganas de pecar, porque Dios dijo, no vas a maldecir al pueblo judío. Balaam se aguantó las ganas de pecar y aceptar aquel dinero que le ofrecían. Pero después les envían otros mensajeros, más, dice la palabra de Dios, más dignos, de más alta alcurnia, para que Balaam se sintiera más halagado. Y le envían otros mensajeros y dicen, mira, pide lo que quieras, maldice al pueblo judío y pide lo que quieras, que el rey te lo va a dar. Y entonces Jehová le dice, mira, Balaam, ve con ellos. Y Balaam malentendió todo. Jehová nada más le dijo, ve con ellos. Están como los jovencitos de hoy, ¿verdad? Están los muchachitos pidiendo permiso y uno como papá dice, no, amigo, no vas. Y a veces el papá le dice a su hijo, mira, está bien, ve, pero llega aquí detrás. Y el muchacho ya no escuchó. El muchacho no escuchó, ve. Y no escuchó que vas a llegar aquí a tal hora. O sea, así estaba Balaam, ve y se va, espérate, te estoy diciendo que vas a ir y vas a hacer lo que yo te diga. Eso ya no lo escuchó. Y se va Balaam. ¿Y saben de qué iba Balaam? A maldecir al pueblo. Iba tentado a tomar el dinero por la maldición hacia el pueblo de Dios. La tentación estaba muy dura. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que yendo por el camino, Dios envía a alguien para que le impida que la tentación se convierta en pecado. Dios envía a alguien cuando tú eres tentado a pecar, pero tú no lo quieres ver. En este caso son dos personas, dos seres. El primero es el burrito, la burrita. Porque cuando Balaam va siendo tentado a pecar, Balaam no miraba que Dios envió a alguien para que no pecara, al ángel. Pero aunque Balaam no lo ve, ¿quién lo ve? El asna. Y el asna ve, ¿y qué ve el asna? El asna ve peligro, porque el animalito ve que adelante, ¿quién está? Un ángel. Pero aquel ángel, ¿qué tiene, hermanos? Tiene una espada. Pero la espada, dice una versión, estaba desenvainada, o sea, sacada de la envoltura. Otra versión dice, estaba desnuda. O sea, el ángel tiene la espada. Si el ángel tiene la espada ¿qué significaba, hermanos? En la guerra, muerte. Ahora, la espada desenvainada indicaba peligro inminente, porque si el ángel tiene la espada y la espada estaba desenvainada, Balaam estaba en peligro ¿de qué? De morir. Pero Balaam no lo ve. ¿Quién lo ve? El animal. Hermanos, a veces nosotros no vemos cómo la tentación nos va a llevar a la muerte. Pero hay alguien que sí lo ve. ¿Saben quién lo ve? El que está con nosotros. Lo ve el hermano.
lo ve la hermana, lo ve el papá, lo ve la mamá, y todos te lo dicen, y tú no quieres hacer caso a que vas a pecar, y el pecado trae como consecuencia la muerte. Hace poco, hermanos, un hermano en Cristo me pidió un consejo, y yo le dije, mira, estás mal, si lo haces es pecado, y debes pensarlo bien, porque la paga del pecado es muerte. Tú sabes, estás en la iglesia igual que yo, muchos años, y yo no sé cuánto les preguntaría a este hermano, porque hay gente que nomás busca que le corrobore su pecado. Yo le dije, hermano, no puedes hacer eso. Bueno, si lo haces es pecado, tú sabes si lo haces, pero yo te digo que no está bien lo que vas a hacer. Si lo haces, pues va a tener riesgo tu vida eterna. Yo me imagino que después él consultó a más hermanos preguntándoles, ¿estoy bien o estoy mal? Y todos le dijeron, estás mal. Y después en Facebook veo que él hizo lo que él quería hacer. O sea, no me hizo caso, ni a todos los que dijimos no lo hagan, no les hizo caso, y lo hizo. Y luego dice así bien poético, cuando todos digan que estás mal, es que vamos bien. Digo, oye, qué tontería. O sea, soy bien romántico, ¿verdad? Cuando todos digan que estás mal, es que voy bien. Al contrario, hermanos, cuando todos que me rodean me estén diciendo, estás mal, es que estoy mal. Cuando voy a pecar, cuando estoy siendo tentado a pecar, y ustedes me dicen, no lo hagas, es porque ustedes están mirando lo que yo no veo. Como mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Es como si aquí estuviese, hermanos, aquí una toma de corriente eléctrica así muy grande, y ustedes dicen, oye, hermano, aquí hay una corriente eléctrica, no toques. Y yo les digo, ¿a poco? A ver, y usted, no lo hagas. Y yo juego con ustedes, ¿verdad? Así. Digo, miren, hermanos, cuando todos me digan que estoy mal, que estoy bien, pues ahí me voy a electrocutar. Entonces, cuando el entorno te está diciendo, estás mal, cuando la burra se está echando, es porque te está diciendo, estás mal. Y si no lo ves, el mismo ángel te lo va a decir. Hasta que Balaam ve el ángel, no peques, por favor, estás siendo tentado a pecar. Y hasta entonces Balaam entendió, sí es cierto, ¿verdad? Estaba mal. Hermanos, cuando somos tentados a pecar, Dios por eso nos hace vivir en comunidad cristiana. No me refiero a la comunidad cristiana aquella, no, a nosotros. Nosotros somos una comunidad, somos una familia. Por eso vivimos en familia cristiana, o sea, por eso somos una familia en Cristo. Y como hermanos nos advertimos los unos a los otros, estás mal, cuidado, sígueme por ahí y vas a pecar. Satanás te está tentando, vas a pecar, y la paga del pecado es muerte, inevitablemente, hermanos. Dios siempre envía a alguien a tu lado cuando tienes miedo. Dios siempre envía a alguien a tu lado cuando eres tentado a pecar, para advertirte. Hermanos, uno tiene que hacer su parte. Miren, cuando aquellos hombres, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, no proveáis para la carne. O sea, el diablo te va a tentar, no le sigas el juego, no proveas para el pecado. Dice la palabra de Dios que cuando Balaam está ahí donde él estaba, y llegan aquellos enviados a ponerlo en tentación. Miren, hermanos, como dicen aquí en México, el niño es chillón y tú lo estás pellizcando, pues ¿para qué le buscas? O sea, Balaam está siendo tentado a pecar. Balaam está siendo inducido por el dinero. Ahora, si Satanás pone el dinero como motivo de tentación, es por algo para Balaam. Satanás sabía que esa era la manera de hacer caer a Balaam, a través del dinero. Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, me acuerdo que jugaba voleibol. Y en el voleibol había una frase, no sé aquí, pero en Frontera había una frase. Cuando empezaban a jugar dos equipos, detectaban quién era el débil del equipo, ¿verdad? Ahí está. ¿Y saben qué decían? ¿Qué decían? Ahí está la papa. Y cuando le decían, ahí está la papa, cuando estuve mañana la papa, me da mucha vergüenza. Ahí está la papa. Significaba que ese equipo había un miembro débil y que por ahí le vamos a ganar por la papa. Ahí está la papa. ¿Sabes qué? Dijo Satanás, le presento dinero a Balaam y ahí está la papa. O sea, es el punto débil de Balaam. Y por ahí lo vamos a hacer caer. Cuando llegan los mensajeros y le ofrecen dinero a Balaam, eran mensajeros de Satanás.
Estaba diciendo, aquí está la papa, vamos a ganarle por el dinero. Y Balaam, en lugar de no proveer para la carne, han leído la Biblia, ¿saben qué les dijo? Llegan con la tentación esos hombres, ofreciéndole dinero para que maldiga al pueblo judío. Este hombre se tambalea porque dice, necesito dinero, y le dieron en la papa. Entonces dice que Balaam dijo, quédense conmigo esta noche y mañana les doy la respuesta. ¿Sí se fijaron? O sea, si son los malosos del cuento, si son los enviados de Satanás que te ponen en tentación, ¿para qué les dices quédense conmigo esta noche? ¿A qué se quedan esta noche con Balaam? Alguien dirá, hermano, es que eran las costumbres de aquel tiempo. Pues me importan las costumbres de aquel tiempo. ¿Saben qué le había dicho Balaam a estos hombres? Quédense conmigo esta noche. ¿Sí debe haber dicho eso? No, ¿qué le había dicho? ¿Saben qué? Se me va, vámonos. O sea, ¿para qué proveer para la carne? Dios no quiere que yo peque. Dios envía a alguien cuando soy tentado, pero yo tengo que hacer algo para evitar la tentación. ¿A quién se le ocurre decirle pasen conmigo esta noche? Hermano, a usted le gusta, es un ejemplo, la cerveza, y llega un compadre más tomador que nada y le dice, compadre, quédese conmigo esta noche. ¿Para qué lo quiere en su casa? Córralo, ¿o no? Llega un don Juan a su casa y sabe que usted tiene problemas con su esposa, y sabe que ese compadre es un don Juan que agarra parejo y le dice, quédate en la casa esta noche. Córralo inmediatamente. Usted sabe que tiene problemas con su esposa, con su hija. Córralo, es un diablo. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué dice, quédate conmigo esta noche en la casa? A veces, hermanos, nosotros mismos proveemos para la carne y no vemos que Dios me está diciendo, mira, córtale, te voy a ver a alguien para que te advierta del peligro. Entonces, siempre, hermanos, hay alguien en el camino cuando tienes miedo, cuando eres tentado. Hay alguien en tu camino cuando te sientes perdido. ¿Alguna vez se ha sentido perdido? Que diga, la verdad ya no sé qué hacer. Me di cuenta que yo pensaba que iba bien y me di cuenta que voy error tras error, y llega un punto en que ahora ya para dónde agarro. O sea, mi vida es una serie de desaciertos que ya no sé qué hacer. Me equivoqué en mi trabajo, me amarré un trabajo que no quería, pero ya llevo 20 años y ya le sigo. O sea, se amarga uno en un trabajo que realmente no querías. Pues ni modo, te sientes perdido porque invertiste años en un trabajo que no querías, ya tienes que quedarte ahí. Te sientes perdido porque pues escogiste la suegra que no querías, porque te rodeaste de cosas que no querías, y hasta que llega un punto que dices, ¿ahora qué hago? Bueno, cuando te sientas perdido, Dios pone a alguien en tu camino. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, va camino a Damasco, de pronto él se siente perdido, y no porque se quedó ciego, se siente perdido porque se da cuenta que todas sus decisiones fueron equivocadas o no las más acertadas. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Lo que él antes presumía, dice, me doy cuenta que fue todo un error. ¿De qué presumía Pablo antes de su encuentro con Jesús? ¿De qué presumía? Presumía de que era judío. Ah, soy lo máximo, soy judío. ¿De la tribu de qué? De Benjamín. La tribu de Benjamín, la buena. Cada quien echaba por a su tribu. La tribu de Benjamín realmente era la más chiquitilla, la insignificante, pero pues Pablo decía, no, la tribu de Benjamín era como el que daba el santo, era el último, pero santista de corazón. Él diría, benjaminita de corazón. Bueno, diría, ese era mi orgullo, judío de la tribu de Benjamín. ¿Qué más? Fariseo de fariseos, o sea, voy para arriba. Judío de la tribu de Benjamín, fariseo, pero no fariseo del montón, de fariseos. Superaba a muchos, y es más, dice la palabra de Dios, ya iba directo al Sanedrín. Ya tiene la facultad de pedir cartas para perseguir a los cristianos. Surge el cristianismo y comienza a perseguir a los cristianos. Diría, ¡ay, me llevo! Persiguiendo a los cristianos, me voy a anotar con muchos puntos para entrar al gobierno de mi pueblo. Y de pronto se da cuenta que eso que para él era ganancia, ¿ahora qué era? Basura. Dice, invertí mi tiempo en basura. Todo era basura y no me di cuenta. Es más, la versión antigua es más dura.
No dice basura. ¿Saben qué dice? Estiércol. Dediqué mi vida a puro estiércol. O sea, esa situación, hermano, sucede a muchas personas. No sirve mi trabajo, no sirve mi carrera. O sea, se sienten que metieron su tiempo en basura y ahora se sienten perdidos, como Pablo. Y en ese momento, cuando Pablo siente que metió su tiempo en basura, escuchan la voz de Cristo. ¿Qué le dice? Pablo, levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. No te sientas perdido. Para ti invertiste tu tiempo en basura, en estiércol, y ahora te das cuenta que lo que para ti valía mucho realmente no vale nada, pero no estás perdido. Levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y Dios envía un ángel. ¿Se acuerdan cómo se llama ese ángel? Ananías. Y allá va Ananías enviado por Dios. Y Ananías le dice: mira, no estás perdido. Tu vida sí tiene mucho sentido. Probablemente Saulo entra ciego porque aquella luz lo cegó y entra ciego a Damasco. Y probablemente esos días que estuvo en Damasco, Pablo pensando: estoy perdido, perdí mi tiempo, no sirve para nada. Ahora me doy cuenta que ante Dios ser judío no vale ser la tribu de Benjamín, no vale nada ser fariseo, entonces mi vida está perdida. Dice: no, el ángel, este personaje dice: no estás perdido. Dios, así como estás y con todo lo que tú aprendiste, te va a usar para que lleves el nombre de Jesús a muchas naciones y a reyes y muchos personajes. No estás perdido, hermano. Cuando nos sentimos perdidos, tenemos que abrir los ojos. Dios nos hará ver a través de alguien que no estamos perdidos, que no has perdido tu tiempo trabajando por tu familia, trabajando por ti mismo, trabajando por tu salvación. Dios enviará a alguien para que te indique lo que tienes que hacer. La palabra de Dios, hermanos, es sublime y tiene consejos para todos. Así es que cuando tengas miedo, cuando te sientas tentado, cuando te sientas perdido, Dios enviará a alguien. Y lo más importante, a nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Y por último, cuando te sientas destruido. Es muy triste sentirse destruido, sentir que perdí todo. Perdido es una cosa, destruido es sentir que lo perdí todo. Perdí mi tiempo, perdí mi hogar, perdí mi vida, y todo está perdido. Les decía en una ocasión, a mí me impresiona un pensamiento de José Borges, que dice: si pudiera volver a vivir. Y ese pensamiento es de alguien que se siente destruido. Dice: si pudiera volver a vivir, haría esto, haría lo otro, caminaría descalzo por la playa, viajaría sin tanto equipaje, conviviría con los niños. Si pudiera volver a vivir, comería más libremente de todo. Si pudiera volver a vivir, dice, pero tengo 93 años y me estoy muriendo. Estaba destruido, una vida perdida. A veces sentimos eso, que estamos destruidos, ¿verdad? Hubo alguien que se sintió destruido por sus hijos y fue Jacob. A veces te sientes destruido por ti mismo, alguien te destruye la vida, a veces sientes que alguien te viene y te la destruye. Jacob se sintió destruido por sus hijos, tanto que luchó Jacob para vencer sus temores. Y llegan a Canaán y entonces su hija se le ocurre a la hija. A esta mañana le decían: hijos, pórtense bien. Un hijo puede causar la destrucción de su padre. Tenemos aquí Dina. Llegan a Canaán y a la muchachita se le hace fácil irse a visitar a las muchachas de esa región. Y se va. Y estando allá, le sucede algo muy bochornoso. La engañan, la seducen y la regresan juzgada a la casa. Y luego los hermanos, cuando se dan cuenta que un individuo abusó de su hermana, se ponen listos y van y los matan. Es una matanza espantosa. Y cuando el papá se da cuenta de eso, dice: ¿qué han hecho? Han destruido mi vida. Que no saben que soy el hombre de Dios, que no saben que somos una familia espiritual, supuestamente, que no saben que Dios nos tiene para un camino especial. No, se comportaban como bandoleros. Jacob se sintió destruido y dijo Jacob: ¿saben qué? Hasta aquí llegamos. Destruyeron mi vida,
mi reputación, todo. ¿Sabe qué? Aquí todos son parientes. Ustedes mataron un pueblo, se van a juntar todos y los van a matar. Y así era, hermanos. Jacob se sintió aniquilado, destruido por la actitud de sus hijos. Y dice la palabra de Dios que estando en tremenda situación, él se siente destruido. Le habla a Dios. Le dice: Jacob, levántate y vete a Betel y quédate ahí. Y Jacob se levantó y los pueblos lo miraron y dice la palabra, los querían irse encima para matarlo, de toda la familia, pero Dios infundió temor y Jacob pasó entre todos los pueblos como si nada y llega hasta Betel. Fíjense lo que le dijo Dios: ¿te sientes destruido? ¿Sientes que tus hijos te aniquilaron por su conducta? Entonces levántate y vete a Betel. ¿Y saben qué significa Betel? Casa de Dios. Hermanos, esta es la respuesta para todos y cada uno de nosotros. ¿Tienes miedo? Vamos a la casa de Dios. ¿Te sientes tentado? Vamos a la casa de Dios. ¿Te sientes perdido o destruido? Vamos a la casa de Dios. ¿Y la casa de Dios hoy cuál es? La iglesia. Vamos a la casa de Dios. Y entendamos las palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo. No te sientas destruido. ¿Ves la tentación? No te sientas perdido. ¿Crees en mí? Cree también en Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y al final de esa conversación dice, no se turben, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Es toda la relación de Jesús. Me van a matar, se van a burlar de mí. Los discípulos se asustan, dicen Jesús: no se turben vuestro corazón, no tengan miedo. Creen en mí, crean también en Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. El común denominador, hermanos, de estos 4 puntos que hemos visto: Dios envía a alguien cuando tiene miedo, cuando es tentado, cuando se siente perdido, cuando está destruido. De los ejemplos bíblicos que hemos visto, es la obediencia. Estos hombres fueron obedientes a Dios cuando tuvieron miedo, cuando se sintieron perdidos, cuando se sintieron destruidos o tentados. Fueron obedientes e hicieron lo que Dios les dijo. Hoy es el momento para mostrarnos sumisos al Señor, para que realmente le adoremos. La palabra adorar, como este momento es un momento de adoración, implica mostrarse sumiso ante Dios, postrado ante el Señor, reconociendo que solo Él puede darnos palabras de vida eterna. Vamos a cantar un himno, un himno que ha sido seleccionado por nuestro hermano, para que pasen al frente. Vamos a ponernos de pie.